Soy Marcelí Antúnez Roca, tengo 46 años, nací en Moyà, un pequeño pueblo de la provincia de Barcelona, y mi formación académica es Bellas Artes. Lo que pasa que simultáneamente al estudio de Bellas Artes formé un grupo de performance teatro que se llama La Fura dels Baus, y trabajé también con un grupo de música que desaparecido ya, que en su momento se llamó Error Genético. Dediqué una buena parte de los 80 a trabajar en colectivos. Sin duda el más importante fue La Fura dels Baus. En ese colectivo estuve como coordinador artístico en Accions Sud i Tiermont, probablemente los trabajos más importantes de La Fura. Trabajé también con Los Rinos hasta el año 91, junto a Pau Nubiola y Sergi Caballero, un grupo interesado más en cuestiones no solo de performance sino también de carácter plástico, y como he dicho, durante 3 años fui miembro activo y fundador de Error Genético, un grupo preocupado por la integración del ruido, de los animales, de discapacitados, es decir, de todo aquello que está como al margen del mundo sonoro y artístico, de incluirlo en sus preceptos. Así pues, durante los años 80 hice un trabajo basado en la idea de colectivo, un trabajo fundamentalmente complejo, en el sentido de que las cosas que se llevaban a cabo, sobre todo en La Fura, eran cosas de carácter polisémico, en la que había pues actores o performers, músicos, técnicos, y una cosa muy importante, ¿no? Una estructura de lenguaje basada en la complejidad, de poner en un mismo tiempo y en un mismo espacio una serie de lenguajes para hacerlos emerger de una forma polisémica en un solo objeto, ¿no? Que sería la performance. De modo que cuando a principios de los 90 yo abandoné todas mis prácticas colectivas y empecé a trabajar como Marcelí Antúnez, que es como sigo trabajando hasta la fecha, el descubrimiento, que no fue tanto un descubrimiento repentino, sino que de algún modo venía ya en su vertiente musical, con muchas cosas que habíamos hecho primero con Error Genético y después con la Fura, respecto a los avances que se hicieron en los 80 sobre MIDI, sobre los primeros procesadores, sobre los samplers, sobre todas las redes digitales que ya en esos momentos permitía la música. En el momento que veo que no solo el ámbito musical sino el ámbito audiovisual y robótico permiten una gestión de la complejidad, inclino mis preocupaciones, que tenían, digamos, un origen de convenio humano, hacia unos sistemas basados en la computación. Los primeros trabajos que testifican esta inclinación son Joan el hombre de carne, un robot que interactúa gracias a la voz de los espectadores, con lo cual, además de su aspecto, digamos, casi del siglo XIX, ¿no? De una figura hecha de piel de cerdo que asemeja a un humano desnudo en una vitrina, una taxidermia antropomórfica, en esos momentos dispone de la última tecnología, es decir, hay un captor, un micro que actúa como interfaz, un sistema de digitalización de la señal analógica, un sistema MIDI y una de las primeras versiones de Max, un programa que aún sigue modular, que aún sigue funcionando, y un prototipo para decodificar estas señales MIDI en impulsos eléctricos y por tanto en impulsos mecánicos, ¿no? Me doy cuenta que por primera vez la tecnología sustituye a las personas en un acto de interactivo, puesto que la música y el teatro son de por sí, el arte en general, pero en concreto estas dos actividades son ya de por sí interactivas, ¿no? En el sentido no al que se le da el término actualmente, sino en un sentido más amplio. La interacción en La Fura, fíjate, en aquellos trabajos es pura interacción con el público, moverlo, el público está ahí, participa, etcétera, ¿no? Entonces con Joan, y más tarde con Epizó, donde el público a través del ratón controla, y allí sí que la polisemia está perfectamente establecida, puesto que el espectador controla con el ratón no solo mi cuerpo, sino
el exoesqueleto que controla mi cuerpo, las imágenes que a la vez son la interfaz o el videojuego sobre el que juega, la iluminación, el sonido, se establecen prácticamente la mayoría de los parámetros que suelen configurar una obra escénica, pero son en el sentido de que eso se convierte en un objeto y el propio sujeto es el espectador al mover esos dos trabajos anuncian un poco todo lo que será posteriormente mi trabajo. Por un lado, Epizoo plantea lo que hoy defiendo como la sistematurgia, que sería como la dramaturgia de los sistemas computacionales, y por otro lado, Joan reafirma y puntualiza un interés sobre una vertiente a veces periférica pero constante en mi trabajo, que es todo el tema de la biología, que se reproducirá un año más tarde en La vida sin amor no tiene sentido, que se había ya formulado con la instalación Rinodigestió de los rinos, donde se mostraban materias en descomposición, y que luego observaremos en el 99 con Agar y en el 2004 con Metzina, que son trabajos donde lo importante es precisamente los procesos de transformación, el uso de materias orgánicas como material plástico, etcétera. ¿Consideras estos trabajos como trabajos de bioarte? Bueno, hay una búsqueda desesperada por aplicar neologismos a todas esas cuestiones que han surgido en estos últimos años, y una de ellas es, por ejemplo, el bioarte, ¿no? Yo creo que hay una tradición muy extensa desde el punto de vista de la historia del arte. Solo hay que remitirse, por ejemplo, al buey de Rembrandt, ¿no? Al buey desollado de Rembrandt, para observar que el arte y la biología, el arte y las materias orgánicas, las naturalezas muertas, etcétera, están presentes en las preocupaciones de los artistas. Lo que pasa que hasta cierto punto, hasta digamos prácticamente la entrada del siglo XX, están digamos planteadas desde una óptica alegórica, ¿no? Evidentemente el buey de Rembrandt no es, puesto que es una alegoría, una obra de bioarte, pero podría condensar parte de estas preocupaciones. Hay que observar además que a lo largo del siglo XX hay aproximaciones, casi todas ellas cercanas a problemas nuevos en el mundo del arte, como son lo instalativo, las instalaciones o la performance, que también hacen una aproximación a la cuestión biológica, ¿no? Estoy pensando pues en el arte povera de los 60 o en los accionistas vieneses, donde también están utilizando materiales orgánicos y los transforman, ¿no? Pues ya sea matando un toro y desollándolo y utilizando su sangre, etcétera. La idea del bioarte aparece de una forma quizás más clara desde los 90, en la medida en que la biología se establece en este momento como, digamos, como uno de los ámbitos no solo científicos sino filosóficos más interesantes, precisamente porque lo vivo muestra claras analogías con el arte en general, por muchas razones. Primero, porque no es una ciencia pura, es una ciencia que necesita nutrirse de muchas ciencias. Un ser vivo no tiene sentido si no está en su contexto. Hay por tanto ya un principio sistémico en torno a lo vivo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dicho esto, que un poco para matizar este término que parece que sea una novedad y que yo no lo considero así, yo diría que sí, que lo que estoy haciendo es desde los 80 tiene que ver con esta preocupación y que en cierto modo ya estaba en algunos trabajos de la Fura, en concreto en Sud-Sud, donde algunos hombres estaban masticando pulmones crudos y cosas de este tipo. Es decir, que habría una conexión que va mucho más allá que lo que quizás ahora se plantea. Hay otro aspecto respecto a la cuestión de ciertos elementos que se están produciendo hoy en los nuevos ámbitos o nuevos géneros artísticos, como podría ser el bioarte, el nanoart o el space art, que tienen un gran grado de componente hipotético.
es decir, se plantean en un grado de hipótesis y que por tanto no son tan alejados del ámbito alegórico que se planteaba, por ejemplo, en el barroco, ¿no? De modo que ahí hay toda una serie de cuestiones que quizás a veces por un poco tal como funciona la pelota de reformular la historia no se tiene en cuenta, ¿no? Todas estas cuestiones. Quiero decir con todo eso que soy un poco crítico con estas cuestiones, a pesar de que mis trabajos entran de lleno sobre estos problemas, ¿no? Y hablando, ya que hablamos sobre este tema, ¿no? El bioarte y en general la multidisciplinariedad en el mundo del arte. Y conectando esto con la revisión esa que dices de la historia y la conexión con otros tiempos que en cierta manera ocurría un poco lo mismo. ¿Crees que estamos entrando realmente en una era de multidisciplinariedad en el mundo del arte? ¿Crees que se están conectando diferentes...? Hombre, yo pienso que fundamentalmente lo que pretende cualquier artista es construir su universo y ser libre dentro de él, ¿no? Y además una de las afirmaciones más claras que plantean las primeras vanguardias, luego reafirman las segundas vanguardias y hoy la tecnología ya permite, es pensar en un ámbito sin límites, ¿no? Es decir, la aparición de la transcripción digital permite, en cierto modo, reconvertir el mundo en un nuevo lenguaje de ceros y unos y volverlo a expandir de nuevo a través de los nuevos medios o incluso de la alteración de medios clásicos a través de esta formulación, ¿no? De modo que en teoría sí, creo que sí, que eso. Lo que pasa que a la práctica veo que no. Yo a la práctica veo que en general los Media Labs, los centros punteros y de este tipo de prácticas en el ámbito de las artes visuales y lo que sería el mundo del teatro, cada uno va por su lado, defienden además a sus actores y procuran no mezclarse, ¿no? De modo que en la práctica lo que hay son compartimentos estancos que se van como multiplicando. El Museo de Arte Contemporáneo va a poner a los artistas que obedezcan a los parámetros que él plantea, ¿no? Es decir, que tengan obra objetual, ya sea en formato documental, documentando algo que ha tenido un carácter efímero o produciendo objetos, y que por tanto que compren coleccionistas y privados o públicos y eso va a alimentar ese tipo de cosas. Y en los teatros lo que van a apoyar en general, como se ve en toda Europa, es los autores que replican una metodología que arranca pues creo que hace 2000 años en Grecia o quizás antes y que es un tipo de forma de plantear la escena, ¿no? Entonces veo que a la práctica todo esto está como muy separado y que precisamente todas las prácticas híbridas que intentan combinar problemas de este tipo o que escapan de estas estrategias pues lo tienen muy difícil, ¿no? Exigen un suplemento, pero bueno, esto es así, es decir, cuando los nuevos realistas arrancaban en París, lo que se vendía era la pintura informalista y lo que llenaba los museos era lo que hace Tapies, ¿no? Quizás es lógico que sea así, que dentro de 10 o 15 años pues el trabajo que se ha ido haciendo pues se reconozca como algo que ha sido... Mira, yo cuando estaba en los 80 con La Fura, que es parte de mi obra y del que soy realmente agente responsable, yo siempre me preguntaba qué coño iba a quedar de aquello, no imaginaba que eso tuviera ninguna influencia. Y luego, después de los años viajando por el mundo y tal, me he dado cuenta que la sombra del grupo es bestial. Está desde espectáculos, desde el Cirque du Soleil hasta estos espectáculos de percusión, hasta propuestas más audaces. Quiero decir que nunca lo sabes, ¿no? A veces las cosas pues aparecen y hasta al cabo de muchos años no empiezan a verse. Está claro que, por ejemplo, todo lo que planteamos a principios de los 90, una serie de pioneros, ahora se va a producir de una forma mucho más fácil, porque nosotros no solo teníamos que imaginar la obra, sino que plantear el contexto y construir los prototipos.
no había software, no había hardware. Lo había potencialmente, pero había que fabricarlo, no había lugares de exposición y además en muchos de estos lugares de exposición tenías que andar, pues yo qué sé, alquilando un proyector o llevando tú el proyector de vídeo porque no existía, planteando la conexión de internet porque no existía, etcétera, etcétera. ¿Y hoy en día en qué tipo de instituciones, de centros, dónde crees que tu obra o el tipo de obra que tú haces tiene un hueco, ¿no? Encuentra un hueco, ¿dónde normalmente, en qué tipo de ámbitos encuentras? Hombre, yo he tenido, digamos, la suerte, por decirlo así, de que mi carrera individual arranca ya con un background muy fuerte y con un trabajo que para el resto de mis excompañeros de la FURA les ha permitido vivir hasta ahora cuerpo de rey, ¿no? Quiero decir, yo al dejar la FURA tuve que abandonar esa obra, ¿no? Fue que se queda en el nombre del grupo, se lleva la marca y tu trabajo, ¿no? En cierto modo, o tu aportación al colectivo, tienes que empezar de nuevo, pero a pesar de ello, que eso en términos formales es una putada porque es como si no hubieras hecho nada, pero a pesar de ello yo tenía la experiencia de cómo llevar adelante un proyecto, ¿no? En términos de producción, de ventas, de cosas que son el día a día y que conforman también la posibilidad de que un artista tenga una cierta repercusión de su trabajo a nivel público. Es decir, es difícil que un tío encerrado en su casa sin tener cero comunicación consiga que su trabajo salga, a no ser que tenga alguien que haga eso, ¿no? Entonces en mi caso no fue así, fui yo mismo el que me preocupé de llevar adelante mi proyecto y eso es lo que me ha permitido existir hasta la fecha. Desde este punto de vista mi trabajo sigue siendo absolutamente heterogéneo. No sé, acabo de volver he estado en Ámsterdam, en París, en Turín, en San Paulo, en Río y en Caracas, bueno, aparte de otros lugares en este último mes, ¿no? Entonces, en París estuve en un festival que se llama Emergence, que es de proyectos de nuevos medios y nuevos lenguajes, que es un perfil claramente que se podría atribuir a mi trabajo, aunque mi trabajo ya lleva 15 años desarrollando, no es un trabajo emergente sino que está plenamente consolidado, pero son los lenguajes que están pasando ahora, tienen que ver con lo que yo hago. En Ámsterdam he estado en un festival que se llama Robodoc, que como su nombre indica, sobre robótica y tal. En Río he estado en un festival de teatro, en Sao Paulo he estado presentándome en una escuela de arte y en Caracas estaba en una especie de evento específico sobre también pulsar, sobre nuevas tecnologías. De modo que hay como muchas, y simultáneamente ahora está una pieza mía expuesta en D2 en el Museo de Arte de Salamanca. Quiero decir que todo esto configura un universo complejo y heterogéneo. Ahora bien, con lo cual eso me permite existir y tal. Tiene, digamos, las ventajas y sus desventajas. Yo soy ahora mismo el más, en términos biológicos, el más viejo allá donde me presento. Soy más viejo que mis espectadores, que suelen tener 20 años menos que yo, y más viejo que mis patrocinadores o organizadores, que tienen 10 años menos que yo, de modo que soy el abuelo, ¿no? Pero eso es así, debería estar contento de que fuera así, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero en términos de lo que realmente debería ser el trabajo, uno piensa como artista, y respecto a lo que es, digamos, su país, que hay muchos flecos que están sin reconocer aún. Es decir, hay como cuestiones de llevar a cabo tu trabajo, la dificultad que tienes para montar un nuevo proyecto respecto a otras artistas, cómo están posicionados en tu ciudad, ¿no? Que tienen, digamos, más ventajas que tú, o cuestiones en el ámbito teórico, en aquello tan dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, cuando yo creo que desde el punto de vista cultural y artístico mi trabajo es importante, vamos, es muy importante, ¿no? Entonces que no hay un reconocimiento, no sientes que esto... pero quizás esto también forma parte de la vanidad y del ego de cualquier artista, ¿no? Que nunca está contento. Claro, a uno le gustaría que cambiasen el nombre del Paseo de Gracia para que pusieran Avenida Marcelí, ¿no? Y quizás así estaría más contento, pero desde dentro de este desequilibrio creo que quizás no sea solo un problema
de los individuos que conforman la red en la que tú te mueves, en el ámbito local o regional o estatal, sino también un poco en la tendencia que ha habido estos últimos años, sobre todo en el mundo de las artes visuales y del arte en general, en crear como modas, ¿no? Entonces, a veces también uno está un poco la sensación de que es como un objeto de temporada de usar y tirar, y que cada año pues aparece, o cada 2 años aparece el arte del club, el arte electrónico, el bioarte, y es como una especie de la tendencia, ¿no?, que se lleva ese año, y que eso tampoco es exactamente así, ¿no? Porque evidentemente si una trayectoria seria, por decirlo de algún modo, pues necesita un pozo y un tiempo para llevarse a cabo, no es una cuestión de... que eso no significa que hay un trabajo de un tío que hace un día que es muy bueno y que allí queda también, pero en mi opinión pues son cuestiones que llevan tiempo, ¿no? Y con respecto al panorama nacional, así ya que empezaste en los 80 ya, ¿cómo ves que han cambiado las cosas en cuanto a la aceptación con respecto al mundo de las artes visuales relacionadas con las nuevas tecnologías, relacionadas con ciencia? ¿Crees que en el panorama nacional ha habido un cambio? ¿Ha habido Es difícil de diagnosticar, porque hubo una eclosión muy fuerte. Los que vivimos en primera línea, los 80, realmente fue una época fantástica, a todos los niveles. Había una democracia que se estaba generando, por tanto había también una buena voluntad y una inocencia por parte de los políticos. Había una especie de momento brillante, y había la eclosión, el grano de pus que estallaba después de 40 años de represión, ¿no? Entonces, claro, eso es difícil de repetir, no se va a repetir jamás, bueno, quizás dentro de unos años por otras razones, ¿no? Pero claro, ahí queda siempre un poco como eso crea como un precedente un poco extraño. Las decisiones que se han tomado después y que nos han llevado al momento en el que estamos ahora, yo pienso que no siempre han sido las más indicadas. Ahora estamos en una red mucho más compleja, en la que una serie de personajes que serían como directores de museos, programadores, comisarios, tienen una parcela importante de poder, muy diseminada, muy dividida, pero que son los que acaban tomando las decisiones, con lo cual hay una especie de... pero a la vez sometidas a las decisiones de los políticos, con lo cual es una situación un tanto perversa, compleja y difícil, por lo que conlleva, ¿no? Es decir, los cargos de los museos suelen saltar después de unas elecciones del tipo que sea, municipales, regionales o estatales. Todo el mundo está muy enfrentado. Las políticas, debido a ello, las políticas de los sitios son erráticas, van de un lado a otro. No sé, el ejemplo del Reina Sofía de Sorolla a Zuj, y de Zuj no se sabe muy bien qué. Y luego, sobre todo también en las artes escénicas se tomó una decisión muy del 19, es decir, cuando se retomaron todos los espacios escénicos y se renovaron los teatros, a nadie se le ocurrió que, aunque no fuera la sala principal, deberían de haber sitios pues con capacidades más, espacios intermedios, para crear una red de complicidades donde el artista pudiese plantearse otras fórmulas escénicas que no estuviesen sujetas al principio de platea espacial italiana, ¿no? Por ejemplo. Eso hubo un momento que se podía hacer, porque se tenía que hacer todo de nuevo, ¿no? Entonces se hizo en muy pocos lugares y con unos costes muy elevados, tipo el Teatro Central, el Mercat de las Flors, que luego al final han acabado siendo teatros normales, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que estamos en una situación compleja, no muy buena, y luego eso para lo que serían los espacios de difusión y exhibición de los trabajos. Pero es que luego también en el ámbito teórico, cuando lees las revistas de arte y todo esto de aquí, es que hay tortas. Es que ves la gente se está pegando a unas leches que flipas, o sea,
el editor le mete una crítica, pero vamos, ya en términos casi personales, de otro que ha publicado un libro. Entonces hay una situación un poco enferma, ¿no? O sea, no sé, a veces no se tiene ni en cuenta ni el trabajo, ni el esfuerzo, ni el currículum de esa persona, sino que parece que los motivos personales estén por delante. Y eso se siente mucho en este país, y eso a la vez crea también una rutina, sobre todo en las artes visuales, una rutina, un tipo de relaciones un poco, no sé, como no me gusta, vamos, no creo que sea lo mejor. A todo eso, la posición de España como Estado, y sobre todo de la cultura derivada del castellano, es una cultura realmente importante y que podría ser muy influyente, ¿no? Y a veces siento que hay pocas estrategias en ese sentido. No sé, no entiendo cómo en estos 25 años en España no haya sido capaz de crear un marchamo tipo el MIPRES, ¿no? Que va a misa, o tipo lo de Ars Electrónica, que también va a misa y que lo ves en todos los museos del mundo, cuando Linz es una ciudad de 300.000 habitantes y Austria un país de 12 millones, ¿no? Entonces ahí hay un error de estrategia, probablemente debido a una cuestión mucho más profunda, que es cómo articular en un contexto de regiones o naciones que desde el punto de vista político son muy rentables, digamos dentro de la biodiversidad o de la diversidad cultural que ofrece el país. Uno tiene, que es interesante, por supuesto, ¿no? Que existe todo ese tema. Uno a veces tiene la sensación de que no hay todo lo contrario, es decir, como todas estas sinergias tienen un punto en común y pueden emerger hacia una plataforma realmente poderosa, ¿no? Entonces, pues esos dos ejemplos y otros que son tópicos ya podrían haber nacido en estos 25 años en España, y no hay ni el dinero, ni el interés político, ni la voluntad de crear filtros de alto nivel, la posibilidad es que son muchos millones los que hablan español, y es realmente una herramienta brutal, ¿no? Y no hay pensamiento sobre sistemas. La misma Fura no tiene un libro de teoría, ¿no? ¿Cómo es posible un grupo tan importante que no tenga un texto publicado en castellano? Eso son cosas como un poco una demencia, ¿no? Y a esos niveles pues muchísimas otras cosas, ¿no? Supongo que además los comisarios, los teóricos, pues andan con una mano delante y otra detrás. Es difícil llevar adelante una investigación, hay pocas ayudas, o estás pendiente de la docencia, o agarras una beca y luego hay un cambio de gobierno y resulta que esa línea de investigación se manda a tomar por el saco. En el concepto, digamos, de la investigación científica, las ciencias humanas no están consideradas. Bueno, hay muchísimos elementos. No sé. Es un tema importante, pero que quizás escapa es mi opinión sobre una cuestión de la que además no soy ni político ni sociólogo. Es una percepción, en todo caso, probablemente sesgada, ¿no? Pero... Vale, y cambiando un poquito así de tema, te quería, pues ya hemos profundizado ahí. Pues me gustaría preguntarte un poco por tus trabajos, tus trabajos implican un desarrollo tecnológico, de robótica, de muchos elementos, ¿no? Y entonces, pues por ahí normalmente sueles trabajar con equipos, ¿no? Así como Sergi Jordà también, que sí. ya estuvimos hablando también con él. ¿Y cómo es? ¿Cómo te sientes con este tipo de trabajo? Bueno, yo una buena parte de mi trabajo arranca en los 80 con la idea de colectivo, como colectivo en el sentido, digamos, clásico de la palabra, es decir, todo el mundo tiene la misma responsabilidad y asume las mismas ventajas y desventajas que significa eso. Y luego hay otro concepto de colectivo, es que tú compartes tareas creativas, pero asumes los riesgos de la obra y cómo llevarla a cabo, ¿no? Entonces sería un poco el sistema de trabajo desde los 90, es decir, yo soy el que decido finalmente si esto va o no va,
pero desde luego me apoyo porque yo ni soy programador, ni soy ingeniero, ni soy músico. Tengo conocimiento sobre estas materias y puedo opinar y puedo saber si creo que va a funcionar en mi trabajo, pero no soy especialista en eso, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces eso, como te decía, cuando empecé solo en los 90, depende de la obra, del tamaño. Hay cosas que las puedes hacer solo y otras que dependen de equipos más o menos extensos, ¿no? De hecho, nadie se pregunta si una película lo hace un tío solo o no, pero está claro que el director es el que ni una obra de teatro, es decir, las artes escénicas ya llevan de por sí implícito este principio, es imposible. Pues una película la haga un tío solo, básicamente es eso, ¿no? Yo creo que en tecnología pasa algo así. Entonces, si haces arte de código, pues quizás no, porque siendo programador podrás hacer aquello, lo cuelgas en un hardware específico, internet o un interactivo y tal, pero cuando expandes y empiezas a trabajar con problemas de polisémicos, es decir, que estás trabajando con varios lenguajes a la vez, inevitablemente. Entonces, vamos, básicamente para mí en estos años he ido pasando de un proceso claramente en que yo ya tenía, digamos, unos conocimientos adquiridos sobre cómo llevar adelante un proyecto complejo con varios lenguajes o actores a la vez, actores no en el sentido de actor teatral, sino de personas que actúan, ya sea como ingenieros o como programadores, etcétera, o como grafistas, o como músicos, o como iluminadores. He ido trabajando de esto que venía, y por tanto que ha sido como un cambio muy intuitivo, a una definición de este trabajo, que hoy llamo sistematurgia, y que además tiene un cuerpo efectivo y real, que es un programa que se llama POL, que mapea interfaces y las gestiona en tiempo, que permite escribir una estructura secuencial y a la vez hipertextual de control de distintos lenguajes, mapea por tanto las interfaces, gestiona estos inputs y los devuelve a través de los medios de representación gracias a la computación o a una red de computadores, que eso efectivamente es lo que ocurría en Epizoo y en Afasia, los trabajos que hice con Sergi Jordà, que luego ya se establecen como plataforma a partir del 2002 con la pieza homónima POL y Transpermia, Protomembrana, Tantal, y es una plataforma tipo para entendernos como yo que sé, la plataforma de PlayStation, ¿no? O de la Xbox, o sea, hay una plataforma de trabajo, entonces tú la llenas de contenido, ¿no? Y es un continente, y ahora mismo esta evolución me llevaría hacia los problemas de escritura. O sea, una vez pasados por estas dos fases, hay la tercera fase, que es reflexionar ya no tanto sobre el continente, sino de qué manera este continente te permite estructurar nuevas formas de contenido. Y la escritura, una escritura expandida o un cine expandido o una performance expandida, ¿no? Donde el lenguaje se establece en relación no solo a las nuevas posibilidades técnicas, sino también a de qué modo estas posibilidades se entretejen y permiten discursos más sofisticados, ¿no? Con más capas y más niveles. Y esa sería mi preocupación y la forma en la que ahora mismo estoy. De modo que también hay otro aspecto que ya he destacado en un momento de la entrevista, y es que cuando en el 92, a finales de los 80, con la Fura, que ya utilizábamos prototipos MIDI, y a principios de los 90, los que hacíamos trabajos en este tipo en España se podían contar con los dedos de las manos, ¿no? Hoy pues ya hay una escuela de informática, salen gran cantidad de programadores, hay grafistas, es mucho más sencillo equiparte de un equipo humano que prácticamente no existía hace 15 años, ¿no? Entonces eso también facilita o permite ya pues, subir como un nivel, ¿no? Mi preocupación ahora mismo está, como te digo, más bien en temas de esta escritura polisémica o expandida. Y en cuanto a los temas que sueles tocar, los temas que te preocupan, metáforas que utilizas en tu obra, ¿se los puede... Bueno, mi tema son pues la naturaleza humana, ¿no? Los miedos y los deseos del hombre.
Entonces eso explica dos grandes pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de vida se manifiesta a través, uno de sus tópicos sería la sexualidad, como un elemento positivo, generador, desarrollador, etcétera, y esto que está muy presente, sobre todo en las manifestaciones corporales, ¿no? Epizo es una máquina, como originalmente una máquina sexual, en Tantal es un mecanismo de identidades efímeras que también hay un gran componente de sexualidad, etcétera, ¿no? Siempre queda diseminado, afasia tiene aspectos orgiásticos, etcétera, y luego la pulsión de muerte que se manifiesta en formas violentas o en la muerte misma, ¿no? Como un acto de transformación, y ahí pues se podrían conectar pues desde el pelotazo de la gravedad cero, que es un poco como cambiar de estado y por tanto como morirte, hasta todas las piezas biológicas que reflexionan sobre la preservación del cuerpo en vida una vez muerto, que sería el exoesqueleto de Requiem, la descomposición de ese niño de Mezzina que finalmente alberga un poema en su interior, o como decía, lo de la gravedad cero, ¿no? Entonces esos serían los grandes temas, que son temas súper clásicos además, ¿no? Y que son también los temas de la filosofía, ¿no? Entonces eso es mi preocupación, no otra, y va como, claro, es una preocupación muy amplia y que tiene como muy extensa y muy ambiciosa, en el sentido de que eso también dificulta, es decir, no soy el artista que se preocupa de yo qué sé, de las emociones de los vampiros, yo qué sé, por ejemplo, o de los problemas formales de entre el azul y el rojo, o de cómo un cuadro se convierte en gris, como ese pintor que empezó pintando un cuadro blanco y uno gris, y cada día del año va mezclando y ya tiene unos cuadros que llegarán al gris absoluto, ¿no? Hasta cuando se muera, etcétera. No, es una preocupación mucho más amplia y también quizás por ello más difícil de clasificar y también más quizá barroca, ¿no? Mi trabajo va como extendiéndose una especie de rizoma hacia muchos elementos que incluso aparecen como novedad respecto a lo que se supone que debería estar haciendo, ¿no? Que van como aumentando. Y en relación a esto, tu experiencia didáctica, podemos llamarla, ¿no? Estos cursos que hacías, ¿cómo se llamaban? Tengo por aquí. Satélites, obscens. Sí. Ahora estoy de nuevo en un proyecto parecido, bueno, distinto pero parecido. Hay como dos tipos de planteamiento respecto al trabajo de laboratorio. Uno que es claramente didáctico, en el que tú muestras con muy poco feedback cuál es tu trabajo, tu trayectoria, intentas explicar las tripas de lo que estás haciendo. Entonces eso es una práctica que suelo hacer más o menos de una forma constante, pues varias veces al año, en distintos foros, ya sea a través de conferencias, de cursos de 2 días o en algunos másters, que es interesante porque de algún modo permite a la gente ver la trastienda de lo que públicamente pueden ver, ¿no? Y luego hay otro tipo de intercambios más específicos como lo de Satélites Obscens o en lo que estoy ahora, en los que se supone que la gente ya no solo trabaja sino que participa de un proceso creativo. Eso es muy interesante, muy costoso pero muy interesante, en el sentido de que claro, las condiciones de producción para llevar a cabo un tipo de curso de estos nunca son las mejores posibles, sino que más bien están trufadas de problemas casi siempre muy simples, ¿no? Si se puede ensuciar o no el lugar donde trabajas, si hay suficiente tiempo para grabar y editar durante el plazo que tienes y luego meterlo en la performance, de si la gente entiende lo que está haciendo y quiere participar y luego se va hacia detrás. O sea, todo eso son problemas básicos estructurales que dificultan, pero a la vez es muy interesante porque allí se establece un tipo de intercambio muy fuerte tanto para los tíos que lo viven como para mí, no tanto quizás en el sentido de experiencia sino en el sentido de feedback, ¿no? De retroalimentación, en el que de repente pues al compartir tu universo con un grupo de personas y hacerles partícipes creativamente,
implicarles hasta el final, pues es también otra forma de ver tu propio trabajo y de abrir como nuevos parámetros. Entonces eso me parece muy interesante. Pero no lo veo tanto como docencia, lo veo más bien como una especie de híbrido. Sí, de retroalimentación, ¿no? Lo vería como otra. De hecho, por ejemplo, ahora en membrana PDL, que estoy trabajando, hice ya una cosa en septiembre y voy a seguir este año y el año que viene haciendo unos... cuando aparece la palabra docencia o se plantea en un marco universitario donde dan créditos y tal, pues prefiero que no sea así, porque entonces la participación ya es perversa, ¿no?, por parte del alumno. O sea, busco otro tipo de integración, y ahí en ese sentido creo que sí que es interesante, ¿no?, para el mismo que lo hace, porque hay pocas oportunidades. Es como si de algún modo los llevases a tu taller a una parte de tu universo creativo, ¿no? Sí, luego recuerdo en el documental el Duchamp, sí, que decías que algunos de los cursos había alumnos que no llegaban, ¿no? Al final se iban, sí. Sí. Bueno, eso ocurrió en todos los cursos, pero depende, claro. El material que sale en el Duchamp se basa en 4 cursos, luego hice algunos más. Siempre hay una duda a mitad del curso y depende un poco también del ambiente que se genera dentro del curso, porque eso ya depende de los grupos. O sea, hay evidentemente el factor individual, pero luego hay un aspecto gregario que se formula dentro del grupo. Si hace mucho calor, si hace frío, si hay gente de diferentes edades, si dentro del grupo hay un grupo ya, como por ejemplo ocurrió en Lleida, que era un grupo muy estructurado, que tenían sus propios rollos como grupo de teatro, que luego empujaron a los demás y crearon un ambiente muy bueno. Si era, como ocurrió en Italia, que era un grupo de gente absolutamente individual, que habían sido elegidos por un casting y luego pues de repente se dividió y se fueron a mitad, etcétera, ¿no? Eso dependía. Pero bueno, pertenecería un poco a la historia de cada rollo. Pero efectivamente en el caso de Satellite Obscens había un problema, porque básicamente se rompía el espacio físico-afectivo, ¿no? Entonces es algo a lo que es un sistema de protección casi inconsciente que todos tenemos. Entonces cuando entras en el plano el primer plano del cuerpo de una manera táctil, ya sea a través de la porquería o del propio tacto o en fin, de la simulación de ciertos actos, pues todo esto genera una invasión muy fuerte que no todo el mundo está dispuesto a participar, y que sigue siendo un poco la clave de una buena parte de los lenguajes que se estructuran en el ámbito artístico. El cine, por ejemplo, pues el gran descubrimiento del cine respecto al teatro es precisamente invadir a través del primer plano, a través de un plano, del elemento focal, este espacio físico-afectivo. En cierto modo, una buena parte del discurso del body art y de la performance también se estructura sobre este principio, ¿no? Hacer como real cosas que forman del ámbito privado, ya sea individual o de un ámbito reducido afectivo, etcétera, ¿no? De modo que, claro, todo ese tipo de cosas pues provocaron en este trabajo en concreto una reacción muy virulenta por parte de algunos de los, como a la defensiva, ¿no? Y la última preguntita que quería hacerte es, bueno, esta es la reacción, ahí hablamos de la reacción de tus alumnos, perdón, de tus... Bueno, sí, llámales como quieras, sí. No sé, compañeros de curso, que sea. Y ahora te quería preguntar también por la reacción de lo que son espectadores, ¿no? Sobre todo en tus performances mecatrónicas. ¿Qué tipo de...? Pues depende de la obra. Eso ha sido... yo ahora observo que desde hace un tiempo he inaugurado como un periodo quizás más alegórico, menos directo. Los trabajos de los 90 son todos unos trabajos muy duros, muy provocadores, desde las piezas de carne hasta Epizó, Afasia, han sido obras muy
Además lo he podido comprobar porque Epizo está en repertorio, este año lo he hecho, son piezas que tocan mucho, enseguida hay un feedback muy directo de gente que te envían emails o cosas, ¿no? Mientras que el trabajo de Transpermia y Protomembrana, que es lo que estoy ahora mismo, quizás son trabajos más reflexivos, más alegóricos y quizás también por ello más abiertos a más tipos de público, ¿no? Con lo cual yo creo que cada obra o cada momento te lleva a un lugar o a otro, ¿no? Efectivamente lo que ha ocurrido con Afasia, que es una obra ampliamente presentada y premiada en campos muy distintos, ¿no? Es una pieza pues que ha provocado reacciones que yo jamás había tenido en la época más dura de la Fura. Tipo gente que viene el primer día, al siguiente día viene con tomates para quejarse de lo que significa la obra, porque les sienten intimidados, desde público dividido pateando la sala, otros diciendo bravo, en fin, cosas de este tipo, cosas muy raras que suelen ocurrir rarísimamente en el ámbito de la presentación pública y han sido pues objeto de afasia, ¿no? La afasia es una obra de ese sentido y a Epizo le pasa algo parecido, ¿no? Porque además, claro, Epizo tiene una implicación ética respecto a que el espectador que formula su papel activo, pues de algún modo está asumiendo una responsabilidad sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pues eso también hay una especie de línea sociológica en Europa sobre los países de influencia, digamos, protestante o más liberal, sobre los países de influencia católica, donde la idea del sacrificio y todo eso está como se entiende más por una cuestión social y a nadie le parece raro que un tío se sacrifique en el sentido artístico del tema, ¿no? Y que se muestre con esa máquina y por ejemplo en Francia o en Alemania la gente no juega, ¿no? Directamente, no están más bien educados que los italianos o los españoles o los portugueses, que no tienen ningún problema, ¿no? Entonces ahí sí que hay como un doble juego respecto a lo que significa y quizás serviría incluso en una de las propias, porque claro, ahí el problema no es tanto de la obra sino en el contexto en el que para analizar el propio contexto, ¿no? O sea, para reflexionar sobre el propio contexto. Eso es un tema yo creo que muy interesante, porque la misma la Fura de los 80 planteaba constantemente esta cuestión también. Entonces es muy interesante pensar en esos parámetros. Yo creo que daría para un ensayo, ¿no? Pero en todo caso yo creo que ahí corresponde más a una cuestión de carácter casi sociológico. Es decir, esa obra en ese contexto produce ese tipo de reacción porque socialmente ocurren ese tipo de cosas, o esa sociedad arrastra tras de sí su historia y sus rollos, ¿no? Quiero decir que, claro, es la típica pregunta un poco tópica, ¿no? ¿Qué pasa con tu obra, en qué lugares y todo? Lo suele preguntar siempre toda la gente, ¿no? Pues es un tema complejo. Pues resumiendo, dependería del trabajo que estás presentando y depende del contexto, y que el contexto pues es una cosa compleja y que responde a muchos inputs, ¿no? Pero sí que hay implícito una búsqueda de reacción, ¿no? Una búsqueda reactiva en el público, ¿no? Hombre, yo creo que mi preocupación está más cerca de mis intereses personales que y que mis intereses personales chocan a veces provocan, ¿no? Con un efecto de reacción. ¿A qué se debe eso? Pues lo he pensado muchas veces. Es decir, lo quiero decir que de hecho hay algunos artistas o creadores que les interesa mucho el aspecto de la provocación, en el sentido de pensar en términos de que su obra pues produzca un cierto impacto. De hecho, básicamente la publicidad, el tipo de creadores publicitarios parten de ese punto de vista, ¿no? En mi caso no es así.
O sea, sí que evidentemente a mí pienso cómo lo va a recibir, me pongo en el papel del espectador en cualquiera de los trabajos que hago, ya sean de carácter expositivo, si está bien, si es bello, si es feo, si se aguanta, si tiene ritmo interno, de cómo se produce esta especie de diálogo que se va a establecer, ¿no? Todo eso me preocupa, pero que los temas que toco y que a veces son un motivo de crisis, que crean un efecto de provocación, yo creo que obedecen más a mi propia cosmogonía, a la forma en la que yo veo el mundo o en la forma en la que fui educado, ¿no? Yo en el fondo soy un tío de pueblo que nació en el siglo XIX, en términos sociológicos, y en una sociedad donde muchas de las cuestiones que hoy se plantean como tabús eran el día a día, ¿no? Tanto en términos sociales de la propia comunidad del pueblo, yo que sé, el tonto del pueblo, la comadrona que asiste al parto en tu casa, en fin, toda una serie de personajes que habrán ido se han organizado de otra forma, ¿no? Que han desaparecido y se han organizado de otra forma, el tonto, el loco, etcétera, ¿no? Los animales, de esto, hasta mi propio ámbito familiar, ¿no? Puesto que soy hijo de carniceros y ganaderos, entonces ahí ves toda la línea de la vida, desde la fecundación, la gestación, el parto, el crecimiento y el sacrificio de un animal. Lo ves desde pequeño, lo ves y lo vives como algo natural, que son también etapas que están todas ellas ocultas y que en todo caso a veces vemos en documentales, pero que no forman parte de nuestra vida. Claro, todo esto es muy fuerte. Todo eso configura una forma de ver el mundo y de entender cómo que esas cosas pueden ser naturales, que no es algo que no forme parte de la naturaleza, no solo humana, sino general, ¿no? Sino que es algo que de hecho ocurre cada día, pero como al estar fragmentado y oculto, en el ámbito general se plantea como un tabú, ¿no? Como algo que no debe verse o que incluso está prohibido, etcétera. Y claro, esa es parte de mi provocación, yo creo que nace de esta primera educación, ¿no?